¿Qué fue la República Independiente de Marquetalia? ¿En qué consistió la Operación Marquetalia? Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas en su historia, pero el detonante de la violencia reciente en Colombia ocurrió el 9 de abril de 1948, cuando en el centro de Bogotá fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese día inició en Colombia un periodo conocido como la violencia, caracterizado por enfrentamientos entre liberales y conservadores. Dentro de este contexto llegó el plebiscito de 1957, donde se votaba la continuidad del gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla o la llegada al poder del Frente Nacional. Como el Frente Nacional fue el ganador, los conservadores y los liberales gobernaron durante 16 años, alternándose el poder cada cuatrienio. En el mandato del segundo presidente del Frente Nacional, el conservador Guillermo León Valencia, abuelo de la actual senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se presentó el fenómeno de las repúblicas independientes y la Operación Marquetalia. También es necesario entender estos fenómenos dentro del contexto internacional de la época. El mundo estaba atravesando el periodo de la Guerra Fría y en 1959 se había consolidado el triunfo de la Revolución Cubana. Por eso el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, empleaba estrategias para evitar a toda costa que lo ocurrido en Cuba se replicara en otros países de América Latina. Así que cualquier movimiento comunista o de corte socialista, o que en definitiva no se alineara con el bloque capitalista, debía ser enfrentado. La Operación Marquetalia se llevó a cabo dentro del marco del Plan Lazo, una estrategia militar estadounidense dentro de la doctrina de seguridad nacional para combatir los focos guerrilleros en Latinoamérica. En 1961, el congresista Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, había manifestado que existían varias repúblicas independientes en el territorio nacional y que tras operaciones militares desarrolladas durante el año, se había logrado la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros. En operaciones militares desarrolladas durante el año, se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros de las 29 existentes al comienzo del año, con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados. Declaraciones como estas terminaron motivando un operativo militar que se desarrolló en mayo de 1964 bajo la presidencia del conservador Guillermo León Valencia y que tenía como finalidad hacer respetar el principio de autoridad en zonas como Río Chiquito, Cauca, El Pato, Huila, Guayavero en el Guaviare y Marquetalia en el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima. Pero esos llamados bandoleros en su mayoría eran campesinos liberales que después de la violencia de los años 50 y de las amnistías no habían entregado las armas o habían sido traicionados y se habían organizado en la Colombia profunda para resistir las arremetidas de las autoridades. Estas autodefensas campesinas resistieron los operativos militares a cargo de José Joaquín Matallana y se reagruparon bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, y de Luis Alberto Morantes, más conocido como Jacobo Arenas. Fue así como el 27 de mayo de 1964, en inmediaciones del río Atá, en el departamento del Tolima, se desató el primer combate entre el ejército y los campesinos. Este combate se considera el evento fundacional de la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1965 se llevó a cabo la primera conferencia del Bloque Sur, en donde se reunieron grupos guerrilleros de Marquetalia, Río Chiquito y oriente del departamento del Tolima. En 1966, liderados por Marulanda, proyectaron una estructura militar nacional y convocaron la segunda conferencia nacional del Bloque Sur, en donde se utilizó por primera vez el nombre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No conocer la historia es uno de los ingredientes primordiales para no tener pensamiento crítico, creer en verdades absolutas y en figuras mesiánicas. Así que conocer episodios históricos como el de Marquetalia resulta fundamental en un país como Colombia para comprender las complejidades de la realidad y no caer en fanatismos. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayavero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima.